Hoy quiero llevarte a un lugar que muy pocos seres humanos han pisado. Un rincón perdido en las montañas de Montana donde el viento sopla como un eco ancestral y las piedras guardan secretos de siglos pasados. Dime, ¿alguna vez has sentido que la naturaleza observa cada uno de tus pasos como si recordara todo lo que los humanos hemos hecho? Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de contarte es un relato que combina misterio, miedo y sorprendentemente perdón. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Cada historia que compartimos aquí nos ayuda a mantener vivo el respeto por la vida salvaje y a difundir el mensaje de conservación. El sol se hundía tras los picos nevados cuando un pequeño grupo de exploradores decidió adentrarse en una cueva abandonada. Desde fuera parecía un simple hueco en la roca, pero al iluminar su interior con linternas, descubrieron marcas profundas en las paredes. Eran surcos cicatrices en la piedra que parecían garras. Algunos pensaron en antiguos osos, otros en leyendas de espíritus. Pero una de las exploradoras bióloga de fauna silvestre supo de inmediato lo que significaban allí. Había vivido una manada de lobos. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa, cargada de un silencio extraño. Y entonces, un sonido apenas audible rompió la tensión, un gemido. Era débil, intermitente, como un suspiro de alguien que lucha por aferrarse a la vida. Dirigieron la luz hacia una esquina y lo vieron. Un cachorro de lobo exhausto de pelaje gris, moteado con los ojos abiertos pero llenos de fatiga. Estaba solo demasiado pequeño para sobrevivir por sí mismo. El grupo dudó. Sabían que no debían tocarlo. Sabían que cualquier intervención humana podía alterar su destino, pero también sabían que sin ayuda no resistiría la noche. En ese instante se abrió una grieta invisible entre la razón científica y la compasión humana. El silencio fue roto por un rugido bajo gutural que resonó desde lo profundo de la cueva. Una sombra se movió entre las piedras. La madre había regresado. Sus ojos brillaban con furia, sus colmillos reflejaban la luz de las linternas. Y ahí estaban ellos humanos frente al lobo, un enfrentamiento inevitable. Pero lo que sucedió después no fue lo que ninguno esperaba. El equipo de exploradores no era un grupo improvisado. Lo dirigía Elena Vargas, una bióloga especializada en grandes carnívoros. Había pasado más de una década estudiando lobos grises en las montañas rocosas, documentando su comportamiento y luchando por cambiar la percepción pública de estos animales. Elena era conocida por su paciencia, podía pasar semanas en un mismo punto de observación con tal de registrar un aullido, una cacería o un simple gesto de interacción entre lobos. Para ella, cada mirada, cada huella, cada sonido tenía un valor incalculable. Junto a ella estaba Tomás Ríos, un joven cineasta de vida silvestre. Tenía apenas 30 años, pero su trabajo ya había aparecido en documentales internacionales. Tomás veía el mundo a través de su cámara. Para él, el ángulo correcto podía transmitir más verdad que 1000 palabras. Sus lentes buscaban siempre lo que los ojos humanos tienden a pasar por alto: la vulnerabilidad de un cachorro, la determinación de una madre, la crudeza de una tormenta. El tercer miembro del grupo era Samuel Ortega, un hombre de rostro endurecido y manos curtidas. Rondaba los 60 años y había crecido en un pequeño pueblo maderero de Montana. Durante gran parte de su juventud había vivido de la caza y la trampa. Para sobrevivir, tendía cepos en los senderos donde transitaban coyotes, zorros y a veces lobos. Con el paso del tiempo, abandonó esa vida acosado por la culpa de haber quitado más de lo que necesitaba. Ahora buscaba redención colaborando con proyectos de conservación, pero dentro de él, la sombra de su pasado seguía acechando. Por último, estaba María López, estudiante de posgrado en biología, quien se unió como asistente de campo. Su entusiasmo contrastaba con la dureza de Samuel y la serenidad de Elena. Era curiosa, a veces demasiado. Para ella, cada expedición era una oportunidad de aprender no solo sobre los animales, sino también sobre la fragilidad de la relación entre humanos y naturaleza. El escenario de su expedición era la cordillera Bitterroot, en el límite entre Montana e Idaho. Allí, los pinos se elevan como catedrales verdes, y las quebradas esconden arroyos helados. En invierno, la nieve puede cubrir el terreno durante meses, y en verano, el calor revela praderas donde manadas de ciervos se alimentan bajo la atenta mirada de depredadores. En esas montañas,
Los lobos habían regresado tras décadas de persecución gracias a programas de reintroducción y protección. Sin embargo, no todos en la región estaban felices con su regreso. Los ganaderos temían por su ganado y algunos cazadores veían en ellos una competencia. Elena había elegido aquella cueva no al azar, sino tras analizar huellas recientes y señales de marcaje. Sabía que en esa zona, una hembra había sido avistada meses atrás vagando sola. Una loba que, según registros de los guardabosques, había perdido a varios miembros de su manada en un enfrentamiento con cazadores furtivos. La posibilidad de que hubiera tenido crías era remota, hasta que encontraron al cachorro. El descubrimiento agitó emociones contradictorias en cada uno. Para Tomás, era una oportunidad única de documentar un momento íntimo en la vida salvaje. Para María, era un misterio por resolver. Cómo había sobrevivido ese cachorro en soledad para Elena era una confirmación de que la resiliencia de los lobos era mucho mayor de lo que la gente imaginaba. Y para Samuel, era un recordatorio doloroso. Cada vez que veía al pequeño animal temblar en la penumbra, recordaba las noches en las que él mismo había colocado trampas en bosques como aquel. ¿Cuántos cachorros como ese habían quedado huérfanos por sus actos? El frío dentro de la cueva calaba los huesos. El suelo estaba cubierto de fragmentos de huesos, roídos plumas y hojas secas. Las paredes mostraban no solo marcas de garras, sino también manchas oscuras que el tiempo había vuelto casi invisibles. El aire olía a humedad y a un rastro leve pero inconfundible lobo. Elena anotaba todo con precisión en su libreta: la ubicación, la condición del cachorro, las posibles rutas de acceso de la madre. Tomás ajustaba su cámara, buscando ángulos que no intimidaran al animal. María mantenía la linterna fija, aunque sus manos temblaban, y Samuel permanecía en silencio, mirando hacia la entrada de la cueva, como si esperara que algo o alguien regresara. Y entonces sucedió un crujido en la nieve, un eco lejano de pasos pesados. Elena levantó la mano, indicando silencio. Todos contuvieron la respiración. La madre estaba cerca. El silencio en la cueva se hizo tan denso que parecía tener peso. El cachorro respiraba con dificultad, emitiendo un pequeño quejido que retumbaba como un tambor en los corazones de los exploradores. Todos sabían lo que significaba: la madre estaba a punto de aparecer, y cuando lo hizo, fue como si la montaña misma hubiera exhalado. La silueta de la loba emergió desde la oscuridad, primero como una sombra móvil, después como un cuerpo sólido imponente. Su pelaje gris plateado estaba erizado. Los ojos amarillos e intensos brillaban con una mezcla de furia y desconfianza. El aire se cargó de electricidad. La loba soltó un gruñido bajo un sonido que parecía provenir no de su garganta, sino de la cueva entera. Elena levantó una mano, indicando a todos que no se movieran. «No hagan contacto visual directo», susurró. «Manténganse firmes, pero tranquilos». Tomás sostuvo la cámara, intentando grabar sin que el sonido del obturador interrumpiera. María contuvo el aliento, sus dedos aferrados a la linterna que apenas se mantenía firme. Y Samuel no podía apartar la vista. Había visto muchos lobos en su vida, algunos atrapados en cepos que él mismo había colocado, pero jamás había sentido algo igual. Aquella loba no era simplemente un animal, era la encarnación de todo lo que había hecho y de todo lo que había perdido. La loba avanzó un paso, sus garras raspando la piedra. El cachorro la miró y dejó escapar un gemido más fuerte, como si pidiera auxilio. En ese instante, los instintos se enfrentaron a la razón. Elena sabía que lo correcto era retirarse lentamente, dar espacio al animal, pero su corazón se negaba a abandonar a esa cría vulnerable. Samuel rompió el silencio. «Si nos atacara ya lo habría hecho», dijo, en voz baja, casi temblando. Elena lo miró con severidad, pero en sus ojos había una chispa de verdad. La loba no había saltado de inmediato. Observaba, evaluaba, decidía. María, conmovida, dejó escapar un susurro. «Está dudando, nos está dando una oportunidad». Elena respiró hondo. Dio un paso mínimo hacia atrás, con las palmas abiertas en señal de no agresión. El gesto fue acompañado de un cambio casi imperceptible en la tensión. La loba bajó apenas la cabeza, sin dejar de gruñir, pero permitiendo que el cachorro avanzara un par de pasos hacia los humanos. Era como si la madre midiera hasta dónde llegaban sus intenciones. Tomás grababa cada instante, consciente de que lo que estaba registrando era un momento extraordinario, el filo entre el conflicto y la confianza. El cachorro se tambaleó, su respiración entrecortada,
y cayó de lado. La loba soltó un gemido profundo, un sonido que mezclaba dolor y advertencia. Samuel dio un paso hacia adelante, impulsado por algo más fuerte que el miedo. Sus manos callosas se abrieron vacías, sin armas ni trampas. Su voz quebrada por los años pronunció palabras que ni él mismo esperaba. «Lo siento, por todo lo que hice». La cueva contuvo el eco de su confesión. La loba lo miró fijamente y por un instante el tiempo se detuvo. Había un reconocimiento en sus ojos, como si aquel depredador ancestral pudiera comprender, aunque fuera en un nivel primitivo, el peso de la culpa. La tensión se transformó en algo distinto, no en confianza plena, pero sí en un espacio de tregua. Elena, viendo la oportunidad, dejó lentamente una botella de agua y un pequeño trozo de carne deshidratada a un costado, sin acercarse demasiado al cachorro. La loba no atacó, no retrocedió, simplemente observó. En ese momento, todos entendieron que estaban siendo juzgados, no por una ley escrita por humanos, sino por una ley más antigua, la de la naturaleza. Y esa ley no se regía por el castigo, sino por el equilibrio. El cachorro comenzó a lamer el agua que se derramaba en la roca. La loba permaneció atenta, gruñendo de vez en cuando, pero sin impedirlo. Era una aceptación parcial, un voto de confianza frágil como el cristal. Tomás susurró: Esto es histórico. Y lo era, porque lo que sucedía en esa cueva no era solo un encuentro entre especies, era un recordatorio de que la memoria de la naturaleza guarda todo, incluso nuestras faltas, pero también guarda un espacio para la redención. La cueva se convirtió en un espacio donde cada respiración contaba. El cachorro debilitado necesitaba atención inmediata. Aunque el grupo no podía intervenir de manera directa, sabían que manipular a un lobo sin autorización era ilegal y peligroso. La línea entre observar y ayudar comenzó a difuminarse. Elena, siempre fiel al rigor científico, anotaba todo: el estado del pelaje del cachorro, su nivel de hidratación, los signos de fatiga. La loba madre no dejaba de observar cada movimiento, sus ojos clavados en los humanos. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, respondía con un gruñido grave, recordándoles que aquella vida no estaba en sus manos, sino en las suyas. Samuel, en silencio, preparaba pequeñas ofrendas, trozos de carne seca colocados a prudente distancia. No era un gesto de rescate, sino de expiación. Su pasado pesaba sobre él como una sombra. Cada vez que veía al cachorro dar un sorbo de agua o arrancar con torpeza un pedazo de alimento, sentía que un fragmento de su culpa se disolvía. Pero la supervivencia en la naturaleza nunca es sencilla. La primera noche, una tormenta de nieve azotó las montañas. El viento aullaba como otro lobo invisible y la cueva se convirtió en un refugio improvisado para todos. Los exploradores, envueltos en mantas térmicas, escuchaban el rugido del clima mientras la loba se recostaba junto al cachorro para darle calor. Era un cuadro de resistencia a humanos y animales enfrentando el mismo enemigo común, el invierno implacable. A la mañana siguiente, nuevos problemas surgieron. El cachorro comenzó a toser, un sonido áspero que preocupó a Elena. La humedad de la cueva, combinada con la debilidad del pequeño, podía ser fatal. Elena debatía internamente si debía llamar a un centro de rescate, pero sabía que cualquier intento de traslado podría romper el frágil equilibrio alcanzado con la madre. Tomás, siempre con la cámara lista, documentaba cada instante. Sus grabaciones mostraban la crudeza del momento, el cachorro tambaleante, los ojos vigilantes de la madre, el grupo humano dividido entre ética y compasión. Sabía que aquellas imágenes algún día podrían mostrar al mundo la complejidad de coexistir con la vida salvaje. María, incapaz de quedarse quieta, intentó improvisar un pequeño refugio dentro de la cueva. Reunió ramas secas y hojas caídas, creando una cama más aislada de la humedad del suelo. La loba observó todo el proceso, gruñendo al principio, pero tolerando poco a poco. Era como si entendiera que en ese extraño pacto no escrito, los humanos no buscaban dañar, sino colaborar. Esa misma tarde, otro desafío puso a prueba el vínculo frágil. Desde el exterior se escucharon aullidos lejanos. No pertenecían a la madre. Eran otros lobos, quizás una manada rival, o solitarios, atraídos por el olor del cachorro vulnerable. La madre se irguió de inmediato, erizando su pelaje, respondiendo con un gruñido ensordecedor. El grupo humano contuvo la respiración. Si una manada rival entraba en la cueva, no habría nada que hacer.
Samuel apretó los puños consciente de que en otro tiempo él mismo habría usado ese momento para tender una trampa. Ahora solo podía esperar y rezar porque la naturaleza resolviera la disputa sin derramamiento de sangre. Los aullidos se acercaron, pero la madre se plantó firme en la entrada. Durante horas, la tensión se mantuvo. Finalmente, los intrusos se retiraron dejando un silencio denso. La loba volvió junto a su cachorro agotada pero victoriosa. Esa noche, algo cambió. El cachorro, aunque débil, emitió un pequeño aullido, un sonido torpe pero lleno de vida. Los humanos se miraron entre sí conmovidos. Para Samuel fue como escuchar un perdón susurrado. Para Elena, una confirmación de que la resiliencia de los lobos superaba cualquier obstáculo. Para Tomás, un instante de cine puro, sin guión ni artificio. Y para María, la prueba de que incluso en la fragilidad más extrema había fuerza. Los días siguientes fueron una danza constante entre ayuda y respeto. El equipo dejaba discretamente agua y comida cerca sin acercarse demasiado. La loba aceptaba aunque nunca bajaba la guardia. El cachorro comenzó a caminar con más firmeza, sus patas aún temblorosas, pero llenas de determinación. Sin embargo, la tensión no tardó en volver. Una mañana, guardabosques locales llegaron a la zona tras recibir reportes de exploradores en hábitats sensibles. Advirtieron al grupo que interferir con lobos podía acarrear sanciones legales. Elena explicó que nunca habían tocado al cachorro ni intentado llevárselo, pero la presencia de cámaras y suministros era suficiente para levantar sospechas. Les ordenaron abandonar la zona. Elena se debatía entre obedecer la ley o quedarse un poco más consciente de que el cachorro aún no estaba fuera de peligro. Samuel, en cambio, sintió que aquel era el precio de sus pecados pasados. La oportunidad de redimirse no estaba en romper reglas, sino en aceptar los límites que la sociedad imponía para proteger a la fauna. Esa tarde, mientras recogían parte de su equipo, ocurrió un momento inesperado. El cachorro tambaleante se acercó unos pasos hacia donde Samuel estaba sentado. La loba observaba desde atrás sin intervenir. El hombre contuvo las lágrimas al ver al pequeño acercarse a olfatear el aire y retroceder. No hubo contacto, solo un instante de reconocimiento. Las montañas parecían contener la respiración. Después de días de tensión y desconfianza, la relación entre el grupo y la loba había alcanzado un equilibrio frágil. El cachorro mostraba señales de recuperación, sus pasos cada vez más firmes, sus ojos cada vez más vivos. Pero la naturaleza rara vez concede treguas largas. El verdadero clímax estaba por llegar. Todo comenzó una tarde cuando el cielo se tornó de un gris metálico y el aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Elena lo notó primero. El bosque estaba demasiado silencioso. Ni pájaros, ni ardillas, ni el crujido normal de ramas agitadas por la vida silvestre. Ese silencio no era casualidad, era una advertencia. Tomás levantó la cámara hacia el horizonte y captó el primer destello. Relámpagos quebraban el cielo como cuchillas luminosas. En cuestión de minutos, la tormenta descendió sobre las montañas. No era nieve, no era lluvia, era una mezcla violenta de ambas, acompañada por ráfagas de viento que arrancaban ramas y hacían temblar la cueva. La loba se irguió de inmediato, sus instintos alertas. Empujó al cachorro con el hocico hacia un rincón más profundo de la cueva. El grupo humano se preparó también, reforzando sus mochilas y linternas. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. El rugido de la tormenta atrajo a otro visitante, un oso pardo. El animal, confundido y desorientado por la tempestad, buscó refugio. Y el único refugio cercano era la misma cueva donde se encontraban los humanos, el cachorro y la loba. El primer crujido de ramas anunció su llegada. Samuel fue el primero en reconocer la silueta enorme entre la nieve. El corazón se le detuvo. Un oso adulto hambriento buscando abrigo. En condiciones normales, un encuentro así ya sería peligroso. Pero en aquella cueva, con un cachorro vulnerable y una loba dispuesta a defenderlo, era una receta para el desastre. El oso se acercó, gruñendo, empujado por el viento helado. La loba lanzó un aullido feroz, erizando el ambiente. El cachorro gimió, escondiéndose tras ella. Elena susurró con voz temblorosa: «Si entra, será una lucha a muerte». Tomás grababa, aunque sus manos temblaban tanto que la cámara se movía con brusquedad. María buscaba desesperada algo con qué hacer ruido, golpear piedras, cualquier cosa que ahuyentara al intruso. Samuel, en cambio, dio un paso adelante.
Su cuerpo envejecido parecía rejuvenecer bajo la adrenalina. El oso puso una pata dentro de la cueva. La loba se lanzó hacia adelante, un torbellino de furia, gruñendo y mostrando los colmillos. El enfrentamiento era inevitable. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Samuel levantó los brazos, tomó una antorcha improvisada, una rama envuelta en tela encendida con alcohol de su mochila y se colocó entre el oso y la loba. El fuego iluminó las paredes de la cueva proyectando sombras danzantes que multiplicaban su tamaño. Samuel gritó con toda la fuerza de sus pulmones, un grito que llevaba años de culpa, miedo y deseo de redención. El oso retrocedió unos pasos confundido por el fuego y el ruido. La loba se mantuvo firme a su lado, como si por un instante aceptara la alianza con aquel humano. El viento rugía, la lluvia golpeaba y en medio de todo, dos especies que habían sido enemigas se encontraban hombro a hombro contra un depredador común. Finalmente, el oso frustrado decidió abandonar la cueva y buscar otro refugio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Samuel dejó caer la antorcha exhausto, sus manos temblando. La loba lo miró, no con hostilidad, sino con algo que nadie habría imaginado: reconocimiento. El cachorro, aún tembloroso, soltó un pequeño aullido como un eco de gratitud. Tomás bajó la cámara, incapaz de contener las lágrimas. María abrazó a Elena, todavía temblando por la intensidad del momento. Y Samuel, con el rostro empapado de sudor y nieve, susurró: «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad, pero aquí está». Elena escribió en su libreta: «Hoy hemos presenciado lo imposible, humanos y lobos unidos frente al mismo enemigo. La naturaleza no olvida, pero a veces concede perdón». La tormenta continuó durante horas, pero dentro de la cueva reinaba otra clase de calma. El vínculo antes frágil ahora se había sellado en el fuego de la supervivencia. La tormenta había pasado, pero sus consecuencias aún se sentían en el aire. La cueva, que durante días había sido un refugio compartido, ahora parecía más estrecha, como si la tensión se condensara en sus paredes. El cachorro había sobrevivido a la noche del oso, pero el futuro seguía incierto. Y no solo por los peligros naturales, los humanos también estaban a punto de intervenir. Al amanecer, un grupo de guardabosques llegó al lugar. Habían seguido las huellas frescas de exploradores y notado el humo de la antorcha que Samuel había encendido. Al encontrar al equipo, no tardaron en plantear su preocupación. «Son conscientes de que se encuentran en un hábitat crítico», dijo uno de ellos con tono severo. Elena intentó mantener la calma. «No hemos tocado al cachorro ni intentado sacarlo. Solo observamos y registramos». El guardabosques la miró con incredulidad. «Han estado demasiado cerca. Este tipo de contacto puede cambiar el comportamiento de los animales. Se dan cuenta del riesgo que corren y que ponen en ellos». Elena sabía que tenía razón. Cada minuto que pasaban allí aumentaba el peligro de acostumbrar al cachorro y a la madre a la presencia humana. El vínculo frágil que se había formado podía volverse una trampa. Un lobo que confía demasiado en los humanos no sobrevive en libertad. Samuel bajó la cabeza, consciente de que su propia historia se repetía de alguna manera. En su juventud, él había invadido guaridas, colocado trampas, alterado el equilibrio natural. Ahora, la ironía lo golpeaba, incluso sus intentos de ayudar podían ser vistos como una amenaza. Los guardabosques insistieron en que debían abandonar la zona. La ley era clara: ningún civil podía permanecer en contacto directo con lobos. Cualquier intervención debía realizarse a través de centros de rescate oficiales. Elena, aunque dolida, sabía que no tenía argumentos para oponerse. Pero el conflicto no terminaba allí. En el pueblo más cercano, la noticia de lobos en la zona ya había encendido las alarmas. Ganaderos preocupados temían por sus rebaños. Algunos exigían que se controlara a la manada antes de que atacara el ganado. Otros, más radicales, pedían la erradicación de los lobos en la región. Una reunión comunitaria fue convocada. Elena asistió para dar testimonio de lo que habían visto. Llevó consigo imágenes grabadas por Tomás: el cachorro bebiendo agua, la madre vigilante, el enfrentamiento con el oso. Su intención era mostrar la resiliencia y el valor de esos animales, pero no todos compartían su visión. Un ganadero de rostro curtido golpeó la mesa con el puño. «Y si la próxima vez el oso hubiera sido una vaca mía, ¿quién me compensa por las pérdidas?». Otro agregó: «Los lobos no perdonan. No deberían estar aquí». Elena respiró hondo y respondió con firmeza: Los lobos no son monstruos. Son parte del equilibrio de este ecosistema.
Controlan poblaciones de ciervos y mantienen sano el bosque. Lo que vimos en esa cueva fue más que instinto, fue supervivencia, fue compasión. Si eliminamos a los lobos, eliminamos también nuestra oportunidad de aprender de ellos. Las palabras generaron murmullos divididos. Algunos parecían conmovidos, otros aún más enojados. Samuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó. Su voz era áspera, pero cargada de sinceridad. Durante años cacé lobos. Creí que eran enemigos. Hoy les digo, estaba equivocado. En esa cueva vi a una madre proteger a su cría con la misma fuerza con la que cualquiera de ustedes defendería a sus hijos. Si un hombre como yo puede reconocerlo, ustedes también deberían hacerlo. La sala quedó en silencio. Nadie esperaba una confesión así. El peso de sus palabras no cambió todas las mentes, pero sembró dudas en corazones que antes parecían de piedra. Aún así, la ley seguía siendo clara. El equipo debía alejarse de la cueva. Elena prometió que cumplirían. Sabía que aferrarse al contacto sería egoísta el cachorro, y su madre debían seguir su camino sin la sombra humana. Esa noche de regreso en el campamento, Tomás revisó el material grabado. Vio el momento en que la loba y Samuel se plantaron juntos frente al oso. Vio la ternura del cachorro acercándose por primera vez a los humanos, y comprendió que esas imágenes, aunque no podían compartirse de inmediato, algún día serían la prueba de que la convivencia era posible. María, mientras tanto, lloraba en silencio. No es justo, dijo. Los humanos siempre imponemos nuestras reglas, incluso cuando somos nosotros los que invadimos tu territorio. Elena la consoló con suavidad. La justicia de la naturaleza no siempre se parece a la nuestra, pero al menos esta vez podemos elegir retirarnos con respeto. La decisión no podía postergarse más. Elena sabía que cada minuto de contacto ponía en riesgo el futuro del cachorro. Los guardabosques habían sido claros, debían retirarse. Pero para el equipo abandonar la cueva no era solo un acto de obediencia, era un acto de renuncia emocional. El amanecer llegó con un aire frío y transparente, como si la montaña hubiera lavado todos los rastros de la tormenta. Dentro de la cueva, el cachorro dormía recostado junto a su madre. El silencio era profundo, interrumpido apenas por la respiración tranquila del pequeño. Elena lo observó con ternura y tristeza. Había dedicado su vida a estudiar lobos, pero nunca había sentido un vínculo tan cercano. Tomás preparaba su cámara por última vez. Grababa planos lentos del cachorro de la madre de las paredes marcadas por garras antiguas. Sabía que esas serían las últimas imágenes antes de alejarse. Su lente capturaba no solo la crudeza de la vida salvaje, sino también la vulnerabilidad de los humanos que se despedían de ella. María no pudo contener las lágrimas. Había cuidado cada gesto, cada suspiro del cachorro, como si fuera suyo. Para ella, dejarlo atrás era como abandonar a un amigo indefenso. Pero Elena le recordó con suavidad: María, este no es nuestro mundo. Nosotros solo fuimos testigos. El suyo empieza ahora sin nosotros. Samuel permanecía en silencio, sentado en una roca cerca de la entrada. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y paz. Era el único del grupo que entendía lo que significaba realmente despedirse de un lobo. Lo había hecho muchas veces en el pasado, pero siempre después de quitarles la vida. Esta vez era diferente. Era la oportunidad de devolver lo que alguna vez arrebató. Antes de partir, Samuel se levantó lentamente. Avanzó un par de pasos hacia el cachorro, cuidando no acercarse demasiado. La madre lo observó con atención sin mostrar agresividad. Samuel se detuvo y con voz ronca dijo: «Pequeño, yo no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que haré lo que esté en mis manos para proteger a los tuyos». El cachorro, como si comprendiera algo más allá de las palabras, levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos claros reflejaban la luz de la mañana. Y en ese instante dejó escapar un pequeño aullido débil, pero lleno de significado. Era como un eco ancestral que atravesaba las culpas y alcanzaba el corazón humano. Elena anotó aquel gesto en su libreta, consciente de que sería un recuerdo imborrable. Tomás lo filmó con lágrimas, empañando el lente. María apretó las manos contra su pecho, como si guardara aquel sonido dentro de sí. El equipo comenzó a recoger sus cosas. La tensión en sus cuerpos mostraba la resistencia interna a marcharse. Cada paso hacia la salida era pesado. Pero cuando llegaron al umbral de la cueva, algo los detuvo. La loba se había levantado y los observaba fijamente.
No había amenaza en su mirada, sino un reconocimiento solemne. Elena lo describiría más tarde como una despedida silenciosa. La loba no atacó, no huyó. Simplemente se quedó allí, firme, dejando que los humanos se fueran. Era como si hubiera entendido que todo contacto debía terminar en ese momento, antes de que la línea entre respeto y dependencia se rompiera. Al salir de la cueva, el grupo miró hacia atrás una última vez. El cachorro estaba junto a de su madre, ambos iluminados por un rayo de sol que se filtraba desde la entrada. La imagen era tan perfecta que parecía pintada por la naturaleza misma. Samuel fue el último en apartar la vista. Cuando lo hizo, sintió que algo dentro de él se liberaba. Durante años había cargado con la culpa de haber cazado lobos, de haber interrumpido vidas. Ahora por primera vez sentía que la naturaleza le había permitido un acto distinto: dejar ir. El sendero de regreso fue silencioso. Cada uno procesaba la despedida a su manera. Tomás pensaba en cómo editaría esas imágenes sin traicionar la verdad de lo que habían vivido. María repasaba en su mente el pequeño aullido del cachorro como una melodía que no quería olvidar. Elena reflexionaba sobre la delgada línea entre la ciencia y la emoción. Y Samuel solo caminaba con lágrimas discretas resbalando por su barba gris. Cuando llegaron al límite del bosque, Samuel se detuvo. El viento soplaba entre los árboles y de pronto un aullido resonó en la distancia. No era fuerte, no era prolongado, pero era claro. Todos se giraron. Era el cachorro respondiendo desde lo profundo de la cueva. Elena cerró los ojos. «Nos está diciendo adiós», susurró. Y así continuaron su camino, con el eco de aquel aullido grabado para siempre en sus memorias. Los días posteriores a la despedida fueron extraños para el grupo. Regresaron a la civilización, pero ninguno podía desprenderse de lo vivido en aquella cueva. Las montañas, el cachorro, la loba. Todo seguía presente como un eco en la memoria. Era imposible no sentir que habían sido parte de algo que trascendía la ciencia, o la simple aventura habían presenciado un vínculo entre humanos y lobos marcado por el respeto y la redención. Tomás, al revisar las grabaciones en su estudio, se dio cuenta de que el material era más que un documental. Cada plano parecía contar una historia universal: la vulnerabilidad del cachorro, la ferocidad protectora de la madre, la confesión de Samuel, la tormenta que los unió contra el oso. Editar aquellas imágenes se convirtió en un acto sagrado, como si cada corte y cada transición fueran un homenaje a la vida salvaje. Elena, por su parte, escribió un informe detallado para los guardabosques y las autoridades de conservación. Describió con precisión científica lo ocurrido, pero también incluyó reflexiones personales. Reconoció que a pesar de su experiencia, había sentido emociones que la ciencia no podía explicar del todo: el peso de una mirada, la posibilidad del perdón en un aullido. Concluyó su informe con una frase que resumía todo: la naturaleza recuerda, pero también enseña, y a veces enseña a perdonar. María volvió a la universidad con una convicción renovada. Sus profesores quedaron sorprendidos por la pasión con la que hablaba de los lobos. No solo relataba datos biológicos, sino que transmitía la experiencia vivida como una lección ética. Los humanos no están por encima de la naturaleza, son parte de ella. Su tesis, aún en desarrollo, tomó un rumbo distinto. Ya no sería solo sobre genética de poblaciones, sino sobre la relación cultural y emocional entre humanos y lobos. Y Samuel fue quizás quien más cambió. Volvió a su pequeño pueblo, pero ya no como el cazador que todos recordaban. Ahora hablaba en las reuniones comunitarias para defender a los lobos, compartiendo lo que había visto. Algunos lo escuchaban con escepticismo, otros con curiosidad, pero poco a poco su voz comenzó a tener peso. No era la de un académico, ni la de un activista, sino la de alguien que había conocido ambos lados, el del cazador y el del arrepentido. Un mes después, el grupo recibió noticias de los guardabosques. La loba y el cachorro habían sido avistados juntos en una zona más profunda de las montañas. El cachorro ya caminaba con firmeza y sus aullidos se unían a los de su madre en las noches claras. No había señales de dependencia de los humanos. Habían sobrevivido por sí mismos. La noticia fue recibida con lágrimas de alegría. Elena sintió alivio al saber que habían tomado la decisión correcta al retirarse. Tomás sonrió al imaginar a ese cachorro convertido en un joven lobo, corriendo libre entre los pinos. María celebró como si se tratara de un logro personal. Y Samuel simplemente cerró los ojos y agradeció en silencio.
Tiempo después, Tomás presentó su documental en un pequeño festival de cine de naturaleza. La sala estaba llena de espectadores. En la pantalla, las imágenes mostraban la crudeza y la belleza del encuentro en la cueva. El público guardó silencio absoluto durante el clímax, y al final, cuando apareció la frase, "La naturaleza recuerda, pero también puede perdonar", la sala estalló en aplausos. Samuel estaba sentado en la última fila. No buscaba reconocimiento, solo quería escuchar una vez más el aullido grabado del cachorro. Cuando lo oyó, sus ojos se humedecieron. Para él, aquel sonido no era solo parte de una película, era el recordatorio de que había recibido una segunda oportunidad. El cierre de la historia no ocurrió en un festival, ni en un informe, ni en una sala de clases. Ocurrió en las montañas mismas. Una noche clara, semanas después, mientras el viento corría entre los árboles, un grupo de exploradores escuchó un coro de aullidos que resonaba en el valle. Entre ellos, distinguieron la voz aguda de un lobo joven. Era el cachorro. Había crecido, había sobrevivido, y ahora era parte del canto ancestral de su especie. El eco llegó hasta los pueblos cercanos, hasta los oídos de ganaderos, de científicos, de niños curiosos. Para unos era solo ruido, para otros un recordatorio. Pero para quienes habían estado en aquella cueva, era mucho más. Era el testimonio vivo de que la naturaleza, incluso herida, tiene la capacidad de sanar. La historia de la cueva del lobo no es solo un relato sobre un cachorro abandonado y una madre protectora. Es sobre todo un espejo en el que los humanos podemos vernos reflejados. Durante generaciones hemos temido y perseguido a los lobos, proyectando en ellos nuestras sombras, ferocidad, amenaza, peligro. Pero en aquella cueva se reveló otra verdad. Detrás de los colmillos y los gruñidos hay seres que sienten, que recuerdan, que protegen. Elena, Tomás, María y Samuel aprendieron que la naturaleza guarda memoria. Samuel en particular comprendió que incluso los pecados más antiguos pueden transformarse en lecciones. Frente a la loba, no recibió castigo, sino algo más profundo, la posibilidad de redimirse. La mirada de aquel animal no olvidó, pero tampoco destruyó. Reconoció, y en ese reconocimiento nació un espacio para el perdón. El mensaje es claro: los lobos no necesitan convertirse en monstruos ni en mascotas. Necesitan respeto. Respeto por sus territorios, por sus ritmos, por su papel insustituible en el equilibrio del ecosistema. Cada aullido que resuena en las montañas es una prueba de que aún hay esperanza de que la vida salvaje puede sobrevivir si le damos espacio. La enseñanza final no es solo para los científicos o los defensores de la fauna, es para todos nosotros. ¿Qué pasaría si escucháramos a la naturaleza con más atención? Si aceptáramos que el perdón también puede venir de un animal que alguna vez llamamos enemigo. Quizás descubriríamos que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en coexistir. Así la cueva del lobo se convierte en un símbolo, un lugar donde humanos y lobos se encontraron no para destruirse, sino para reconocerse. Un recordatorio de que la frontera entre ellos y nosotros no es tan grande como creemos, y que si la naturaleza puede perdonar, también nosotros podemos aprender a hacerlo.